Hola, buenas tardes. Mi nombre es Noelia Belén Ayala. Soy residente de cuarto año del Hospital Naval Puerto Belgrano. Y el tema que vamos a hablar ahora, dentro de la interpretación de resultado de laboratorio, es sobre hepatograma. Dentro de los objetivos generales, proveer herramientas que faciliten la interpretación de las alteraciones en el hepatograma y las pruebas de función hepática. Y dentro de los objetivos específicos, reconocer los patrones hepatocelular y colestásico. Acá tenemos un dibujo, ¿sí?, del hígado, en donde podemos ver de que está interconectado con los demás órganos, ¿sí?, con el páncreas, con el intestino, ¿sí? También está unido por el conducto cístico con la vesícula biliar, ¿sí? Y todos ellos drenan a nivel de la vena porta, ¿sí? El hígado es un órgano intraabdominal más importante dentro de los órganos intraabdominales, ¿sí? Es el laboratorio del cuerpo humano, como le dicen algunos autores. Está rodeado por una cápsula, que es la cápsula de Gleason, en donde lo importante de esta cápsula es que es lo que duele cuando hay inflamación a nivel hepático, ¿sí? El hígado no duele, lo que duele es la distensión y la inflamación de la cápsula de Gleason, por ejemplo en las hepatitis, ¿sí?, o en algún proceso que cause inflamación aguda. En la cirrosis, en pacientes con cirrosis, como la distensión es crónica, el hígado no duele y por eso tenemos pacientes con hepatomegalia, ¿sí? Acá tenemos las líneas topográficas del abdomen, ¿sí?, que dividen al abdomen en 9 regiones. El hipocondrio derecho, la región epigástrica, el hipocondrio izquierdo, la región lumbar derecha, la región umbilical, región lumbar izquierda, región ilíaca derecha, región hipogastria y región ilíaca izquierda. El hígado se encuentra ubicado desde el hipocondrio derecho, pasando por la región epigastria y parte del hipocondrio izquierdo, ¿sí?, desde el quinto espacio intercostal hasta la 10ª costilla, ¿sí? Si nosotros percutimos, ¿sí?, a nivel vertical, ¿sí?, vamos a percutir aproximadamente MATI-10 hasta los 12 centímetros. Dentro de lo que es la fisiología del hígado, lo que podemos decir es que es un órgano glandular mixto porque tiene funciones exócrinas, o sea, segrega la bilis, y endócrinas porque tiene funciones hormonales, ¿sí? Y también sintetiza lo que son las proteínas. La mayor parte de la sangre, el 85%, es a través de la vena porta, que drena en casi toda la sangre del intestino, y recibe el otro 15% de las arterias hepáticas. La unidad funcional es el acino hepático, el cual es definido como el tejido irrigado por las ramas terminales de la vena porta y de la arteria hepática y drenado por una rama terminal del conducto biliar. Sus límites no se encuentran definidos por una marca anatómica reconocible. Acá en este dibujo lo que nosotros podemos ver es la irrigación del hígado, ¿sí?, que los órganos están todos interconectados, como yo le decía en el dibujo anterior, ¿sí?, y todos van a drenar a nivel de la vena porta dentro del hígado, se van a unir en las venas suprahepáticas y van a formar los sinusoides hepáticos, que luego van a salir hacia el exterior por la vena cava. Entonces, dentro del hígado tenemos la circulación arterial y venosa que conforman los sinusoides hepáticos. ¿Qué son los sinusoides hepáticos? Son capilares que se disponen entre las láminas de hepatocitos y donde confluyen las ramas de la arteria hepática y de la vena porta. Acá si nosotros vemos el dibujo, ¿sí?, de un sinusoide hepático, vemos que tiene forma poliédrica, ¿sí?, en donde adentro de los sinusoides encontramos a los hepatocitos, que son las células más importantes del hígado, ¿sí? Todos ellos confluyen en una vena central, ¿sí?
uniéndose cada sinusoide, ¿sí?, por tríadas que forman portales interlobulillares, ¿sí? El hepatocito es la célula funcional propia del hígado y que forma su parénquima. Son células poliédricas con uno o dos núcleos esféricos, poliploides y un núcleo prominente, como se ve aquí en la imagen. Acá tenemos otro dibujo, ¿sí?, del hepatocito, ¿sí?, que el hepatocito, como se ve, tiene muchas mitocondrias, ¿sí?, que a su vez están intercomunicados por el sinusoide hepático, ¿sí?, y ahí, como dice, obsérvese la relación de las células con los canalículos biliares y los sinusoides, y también nótese los amplios orificios entre las células endoteliales adyacente al hepatocito. Entonces, ¿cuáles son las funciones del hígado? ¿Sí? Tenemos, dentro de las funciones tenemos la función metabólica, ¿por qué? Porque actúa como toxificadora, ¿sí? A través de que transforma el amoníaco en urea. Otra función, la función exócrina, porque secreta bilis, funciones endocrinas y hormonales, funciones de síntesis. ¿Por qué? Porque sintetiza albúmina, que es la proteína, una de las proteínas principales del cuerpo, que forma parte de lo que es la masa, ¿sí?, la masa muscular, y función de almacenamiento, ¿sí? Dentro de lo que es la función de almacenamiento, almacena triglicéridos, vitaminas, y dentro acá de las causas metabólicas o detoxificadoras, como le decía, toxinas como fármacos, ¿sí? Transforma el amoníaco en urea, dentro de lo que es el almacenamiento, triglicéridos, vitamina A, y dentro de síntesis la albúmina, que es la proteína que ayuda a mantener el líquido dentro del torrente sanguíneo sin que se filtre a otros tejidos. También transporta varias sustancias por el cuerpo, por ejemplo, hormonas, vitaminas y enzimas. También tenemos síntesis de proteínas transportadoras, como ser a través del hígado también se sintetiza todo lo que tenga que ver con los estrógenos, el colesterol, las lipoproteínas, es muy importante la VLDL, también transporta bilis, ¿sí?, que segrega al torrente sanguíneo, glucosa y factores de la coagulación, con excepción del factor 8, que se sintetiza a nivel del endotelio. Acá, como podemos ver, un ejemplo de patología hepática, un paciente con cirrosis hepática, al no poder sintetizar albúmina, que como decíamos es la proteína, dentro de una de las proteínas más importantes del organismo, lo que hace es, como no puede retener agua, entonces se producen edemas, ¿sí? Como podemos ver acá, hay ascitis, tenemos anasarca, o sea, edemas a nivel de miembros inferiores, también paciente puede tener insuficiencia cardíaca. Otro ejemplo, al no poder sintetizar estrógeno, el paciente tiende a tener ginecomastia, ¿sí? Y otra cosa también que no puede, a nivel de lo que es la microcirculación, aumenta la fracción libre, lo que tenemos son aumento, digamos, a nivel de lo que es la circulación, por eso es este color que hay telangiectasias. Una vez que hablamos de lo que son las funciones del hígado, ahora sí vamos a interpretar el laboratorio, ¿sí? Entonces vamos a interpretar el hepatograma. ¿Qué es el hepatograma? Es un conjunto de exámenes de laboratorio que nos va a permitir orientarnos para hacer un diagnóstico de enfermedad hepática. Incluye la GOT, la GPT, la FAL, la fosfatasa alcalina, la bilirrubina, el coagulograma y la albúmina. Las alteraciones en el hepatograma se observan en pacientes con signos y síntomas sugestivos de enfermedad hepática, como por ejemplo un paciente con cirrosis o un paciente con ictericia, como hallazgo en un paciente que consultó por una enfermedad extrahepática o en pacientes asintomáticos durante la realización de un examen periódico de salud. En todos estos tipos podemos encontrar el hepatograma alterado. Debe ser interpretado en el contexto clínico del paciente, se debe tener en cuenta el sexo, la edad, los antecedentes personales, familiares, médicos, presencia de signos y síntomas sugestivos de hepatopatía,
consumo de alcohol, fármacos y otros. Por ejemplo, los suplementos dietarios y las hierbas. Tenemos pruebas que reflejan lesión en los hepatocitos, ¿sí? A nivel hepatocelular. Ahí tenemos a la GPT o a la aminotransferasa, AL, o a la GOT, aspartato aminotransferasa, AHA. Son indicadores de lesión hepática más utilizados y también son marcadores de necrosis hepatocelular. Los valores normales, 30 a 40. Acá lo que podemos ver en este dibujo, ¿sí? Es un hepatocito, ¿sí? Que lo que yo quiero mostrar acá es que la GOT, ¿sí? No es específica del hígado, ¿sí? La GOT nosotros podemos encontrar en músculo, en cerebro, en riñón, en corazón, ¿sí? La GOT no es específica del hígado y también a nivel mitocondrial se sintetiza. En cambio, la GPT, ¿sí? O la ALT, es específica del hígado y por ello siempre nosotros en el laboratorio debemos mirar la GPT o la ALT, porque caracterizan al patrón del daño, pero no siempre va a ser necrosis. La clasificación de la elevación, cuando tenemos una elevación leve, tenemos que ver menos de 5 veces el límite superior, ¿sí? Si el valor es de 30 a 40, sí, debemos 40 multiplicado menos de 5 veces el límite superior. Moderada entre 5 a 10 veces y marcada ya cuando aumenta más de 10 el límite superior. La relación, también otra cosa que nosotros podemos hacer para poder tener un diagnóstico diferencial, es que la relación entre GOT y GPT, cuando nosotros hacemos una división y nos da un valor menor a 1, tenemos que pensar en casos de daño hepático agudo. En cambio, cuando tenemos una relación de GOT y GPT mayor a 2, ya tenemos que pensar en un proceso crónico, como por ejemplo una hepatitis alcohólica. Los pacientes con un incremento marcado mayor de 10 veces de los límites de referencia en los niveles de aminotransferasas típicamente tienen falla hepática aguda. Niveles muy altos de aminotransferasa mayor de 75 veces indican daño hepático isquémico o tóxico en un 90% de los casos. Siempre, como yo le decía, la HAS hace el pico antes que la ALT. Acá tenemos, yo les puse en rojo, cuáles son las causas frecuentes de elevación de transaminasa. Lo que está en rojo son las causas hepáticas más comunes, ¿sí? Una de ellas obviamente es el alcohol, la cirrosis, la hepatitis B crónica, la hepatitis C, el hígado graso, los fármacos y los tóxicos. Causas hepáticas poco frecuentes tenemos a la hepatitis autoinmune, hemocromatosis, déficit de alfa-1 antitripsina y enfermedad de Wilson. Y causas extrahepáticas, pero que puede haber lesión a nivel hepático, la celiaquía, el hipotiroidismo, un ejercicio intenso, enfermedades de vías biliares y un proceso oncológico como ser alguna neoplasia. Una vez que hablamos del patrón hepatocelular, ahora vamos a hablar del patrón de colestasis. ¿Qué es la colestasis? Es una condición patológica en donde hay un deterioro en la capacidad de secreción de bilis por parte del hígado. Se afectan los ductos biliares intrahepático o extrahepático o ambos. Y estos desórdenes se caracterizan predominantemente por aumento de la elevación de la FAT. ¿Cuáles son los marcadores enzimáticos de colestasis? Son menos frecuentes que el patrón hepatocelular. ¿Cuáles son? La fosfatasa alcalina, la bilirrubinas y la gamma GT. La gamma GT tiene una alta sensibilidad, pero poca especificidad. ¿Qué es la fosfatasa alcalina? Está presente en la superficie del epitelio del conducto biliar, ¿sí? En la colestasis aumenta la síntesis y liberación de la fosfatasa alcalina y las sales biliares acumuladas incrementan su liberación desde la célula.
Puede estar aumentada en el tercer trimestre de embarazo y la adolescencia que se asocia a niveles elevados de fosfatasa alcalina porque es el periodo de donde el joven empieza a desarrollar su masa muscular y empieza a crecer, ¿sí? Las principales causas de su elevación en el hígado y en el hueso, en la placenta, en riñones o intestino. La gamma GT, la gamma glutamiltransferasa, es sensible indicador de la presencia de injuria en el ducto biliar o hígado, pero tiene un uso limitado debido a su falta de especificidad, como habíamos dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades no hepáticas pueden elevar la gamma GT, como ser la diabetes, el hipotiroidismo y el EPOC. El principal uso es para confirmar los niveles elevados de FAL. ¿Por qué? Porque la gamma GT no se eleva en pacientes con enfermedades óseas. Acá en este cuadrito, ¿sí? En este cuadrito lo que podemos ver es cómo nosotros podemos comparar cuando tenemos gamma GT y FAL, ¿sí? Un aumento de la gamma GT y tenemos una FAL normal, tenemos que pensar en causas extrahepáticas. ¿Por qué? Porque la fosfatasa alcalina, ¿sí? Se sintetiza adentro, ¿vieron el dibujo del hepatocito? Se sintetiza adentro, a nivel del núcleo, ¿sí? Entonces la FAL va a estar normal. Lo que nosotros podemos ver es en la hepatitis aguda, en el EPOC, en el IAM y la insuficiencia renal crónica vamos a tener una FAL normal, pero un aumento de la GGT. Un aumento de la FAL con gamma GT normal, ahí ya tenemos que pensar en causas a nivel de afecciones crónicas, ¿sí? Por ejemplo, una afección ósea, el hiperparatiroidismo secundario y algo ya extrahepático. Y cuando aumenta la FAL mayor de 5 y hay un aumento de la gamma GT, ahí estamos hablando de que hay una lesión, ¿sí? A nivel de lo que es el hígado y los ductos biliares, por ejemplo, los tumores hepáticos primarios o una metástasis, obstrucción biliar, un tumor de la vía biliar, tumor de páncreas o un litiasis. Y cuando la FAL tiene un valor menos de 5 veces el valor normal, ya pensamos en lo que tenga que ver con la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante y una hepatotoxicidad por drogas. La bilirrubina. La bilirrubina es un producto de degradación de los glóbulos rojos envejecidos. Es importante para evaluar la función hepática, un valor pronóstico en enfermedades crónicas, liberación de bilirrubina conjugada o no conjugada si hay alguna injuria hepática o a nivel de los ductos biliares, y los valores normales, la bilirrubina total de 0,3 a 1,3 miligramos decilitro y indirecta de 0,2 a 0,9 miligramos decilitro. Directa de 0,1 a 0,4 miligramos decilitro. La bilirrubina directa e indirecta, ¿sí? La directa es la bilirrubina no conjugada, que es transportada al hígado por la enzima UDP glucuroniltransferasa, que se conjuga en ácido glucurónico y se transforma dentro del hígado en la bilirrubina directa conjugada, que se transforma a hidrosoluble para ser excretada junto con la albúmina. ¿Qué es la ictericia? Es un trastorno clínico que se manifiesta como la coloración amarillenta de la piel, mucosas y fluidos corporales por exceso de bilirrubina en sangre que clínicamente es detectable cuando es mayor de 2 a 3 miligramos decilitro. Acá, en este cuadrito, yo le quería mostrar por qué se produce ictericia. Cuando hay degradación de hematíes, eritroblastos, citocromos y mioglobina, esto se une a la bilirrubina indirecta que no se excreta a nivel de la vía renal. Es captada por el hígado, por la enzima, como yo decía, la UDP, ¿sí? Se transforma en bilirrubina directa, que esta sí se excreta por vía renal, pasa por los canalículos biliares, se transforma en bilis y es excretada por la vena porta al intestino, transformada en bilirrubina indirecta. Se produce la desconjugación bacteriana y el urobilinógeno, el 80% se elimina en heces como estercobilinógeno que le da el color de la materia fecal y se reabsorbe a nivel hepático un 20% y se elimina en orina una pequeña parte.
Cuando hay una obstrucción, ¿sí? A nivel de los canalículos biliares, aumenta la bilirrubina directa y aumenta la secreción de bilis, por ello tenemos ese color ictérico que decimos el paciente, porque hay una obstrucción que se va acumulando y no deja que se excrete, entonces lo que se produce es que traspasa la membrana, ¿sí? Porque hay un aumento de la bilirrubina y eso es lo que da la coloración en la piel. Acá tenemos otro dibujo, que es un estudio del paciente con bilirrubina. Siempre tenemos que pensar que puede haber causas prehepáticas, ¿sí? Que no haya una lesión a nivel del hígado, sino antes de llegar al hígado, ¿sí? Causas hepáticas o hepatocelulares y causas poshepáticas obstructivas o colestásicas, ¿sí? El aumento de la bilirrubina sérica puede ocurrir por 4 mecanismos. Uno, por sobreproducción, como tenga que ver un aumento de la bilirrubina indirecta. Pensamos, por ejemplo, en un paciente con una anemia hemolítica, ¿sí? Otro, que haya una disminución de la captación hepática y disminución de la conjugación. No puede transformarse, ¿sí? No puede conjugarse. Y acá tenemos en pacientes, dentro de las causas hepáticas, en pacientes con cirrosis, una hepatitis viral, drogas, ¿sí? Algún tumor, ¿sí? Una neoplasia. Y cuando hay una disminución de la excreción de la bilis intra o extrahepática, ¿sí? Ya cuando hay una obstrucción a nivel de lo que tenga que ver con a nivel de intestino o a nivel de páncreas, ¿sí? Acá podemos pensar en un carcinoma, ¿sí? De páncreas, en un carcinoma de la ampolla de Vater, ¿sí? Todo lo que tenga que ver a nivel de una obstrucción poshepática. Otra cosa que también tenemos que pedir dentro cuando estudiamos un hepatograma son el TP, ¿sí? Que dentro del TP lo que hace es analizar los factores de la coagulación, ¿sí? Con excepción del factor 8, ¿sí? Que eso también se sintetiza a nivel del endotelio. Está incrementado el tiempo de protrombina, es un indicador pronóstico. ¿Por qué? Porque en una enfermedad hepatocelular aguda hay un incremento en la posibilidad de falla hepática fulminante, ¿sí? Grave es cuando tenemos el TP menor del 10% de los valores normales. Acá, para resumir todo lo que estuvimos hablando, voy a presentar un caso clínico, así podemos llegar a analizar bien todo lo que estuvimos hablando sobre hepatograma. Tenemos una paciente, Claudia, de 48 años, que como único antecedente tuvo una colecistectomía laparoscópica con extirpación de la vesícula biliar programada por una litiasis vesicular sintomática en el 2019. Ella ingresa a la guardia con un dolor brusco de 6 horas de evolución intenso, lo que ahí nos está hablando que es un dolor agudo, ¿sí? En el hipocondrio derecho, acompañado por náuseas con un episodio de vómito y un registro de temperatura de 38,7. Como dato positivo en el examen físico, dolor a la palpación profunda en el hipocondrio derecho sin reacción peritoneal, ¿sí? Está hablando de un dolor agudo, como le decía, y a la palpación profunda. Obviamente estamos hablando de un dolor a nivel de el lugar donde estábamos diciendo dentro de las líneas topográficas del hígado. En el laboratorio de ingreso lo que podemos ver, ¿sí? Es que la bilirrubina total, yo le marqué con color verde, está aumentada, el valor normal es hasta 1,2, 1,9, a predominio de la bilirrubina directa de 1,3. La fosfatasa alcalina también está aumentada, porque el valor normal son hasta 280 y tiene 350, y la gamma GT también está aumentada. Además, mostraba transaminasas, ¿sí? AL y AS aumentadas 7 veces el valor máximo normal, ¿sí? El tiempo de protrombina, la albúmina, la amilasa y el sedimento de orina eran normales, ¿sí? Con estos datos lo que nosotros podemos ver es que tenemos mayor aumento a nivel del patrón colestásico, ¿sí? No a nivel del patrón hepatocelular. Entonces, nosotros,
cuando tenemos ese laboratorio, tenemos que clasificar la alteración hepática en sus patrones principales. Nosotros, como veíamos a nivel de necrosis o lesión de hepatocelular, las transaminasas no estaban muy aumentadas, como en una lesión a nivel de necrosis o lesión que está aumentada 5 veces o más de 10 veces el valor normal. Cuando tenemos una fosfatasa alcalina que sí estaba aumentada, en cambio en necrosis o lesión hepatocelular está normal, aumentada muy poco, pero en esta teníamos que estaba aumentada bastante, entonces pensamos en una colestasis y una inflamación. Y la bilirrubina estaba aumentada, ¿sí? Entonces tenemos que ir para este lado, pensar en una colestasis, en una inflamación u ocupación, ¿sí? Tenemos que buscar el diagnóstico etiológico mediante estudios bioquímicos específicos y también tendremos que realizar, una vez que tenemos el laboratorio y pensamos que es una colestasis, ¿sí? En imágenes, ¿sí? Una ecografía. Y en algunos casos, cuando no encontramos nada en la ecografía, la biopsia hepática. Independientemente del patrón de necrosis que presenta el hepatograma, existe un elemento de la historia clínica que se contrapone totalmente al diagnóstico de hepatitis viral aguda, que es el dolor abdominal. ¿Por qué? Porque la hepatitis virales agudas no dan este tipo de dolor en el hipocondrio derecho. Si bien puede haber una leve molestia por distensión de la cápsula del líquido, ¿sí? Hay veces que la hepatitis, cursan no con este dolor agudo como en un patrón colestásico, porque nos está hablando de obstrucción. Otro elemento en contra de la hepatitis viral es el inicio agudo luego de una cirugía de la vía biliar, lo que hace pensar en la posibilidad de una litiasis coledociana. El patrón del hepatograma está justificado porque se encuentra en la etapa aguda de la impactación de un cálculo en el colédoco. Luego de 48 a 72 horas ya predomina el patrón de colestasis, o sea, te habla de una insuficiencia hepática excretora. Acá, en este dibujito, yo lo que le quería mostrar es que los cálculos se pueden ubicar en cualquier parte, ¿sí? A nivel del cálculo biliar que bloquea el conducto biliar común, a nivel de los conductos biliares común y pancreáticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cálculos pueden viajar de la vesícula, ¿sí? Los cálculos pequeños, y impactarse en cualquier parte de las ramas, a nivel del conducto cístico, del conducto biliar común o del conducto pancreático. Entonces, ante la sospecha de litiasis residual del colédoco, se solicitó una ecografía abdominal, que lo que mostró fue una dilatación del colédoco de 12 milímetros. Se considera el dilatado mayor a 8 milímetros. Muchas veces la ecografía no detecta un cálculo ubicado en el colédoco distal antes de unirse al duodeno, ¿sí? Hay muchas veces que en la ecografía no vemos el cálculo y tenemos que recurrir a otro tipo de estudio. Entonces, por tal motivo, porque puede pasar, como yo le decía, que en la ecografía no se visualiza el cálculo, con fines diagnósticos y eventualmente terapéuticos, se solicitó una colangiografía retrógrada endoscópica, que confirma la presencia de un cálculo y una papilotomía permitió su extracción. Acá se ve. La paciente que evoluciona favorablemente fue a alta de 48 horas con la normalización del hepatograma. ¿Por qué? Porque solucionamos la obstrucción que estaba causando que aumente las enzimas de daño colestásico. Entonces, para resumir, si tenemos un paciente con enzimas hepáticas anormales, tenemos que investigar, ¿sí? Y hacer una minuciosa historia clínica, ¿sí? Tenemos que averiguar sobre los factores de riesgo para un paciente que tenga una hepatitis viral, si tuvo algún viaje, también averiguar sobre prácticas sexuales, drogas ilícitas, si se hizo recientemente tatuajes, piercing, exposición laboral o si es un paciente que requirió de transfusión. Ya cuando tenemos un paciente que tiene presencia de síntomas, algo agudo como náuseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal, ¿sí?
pérdida de peso también, porque podemos pensar en un paciente con una patología oncológica, ictericia, coluria, ¿sí? Y también tenemos que indagar sobre el consumo de alcohol, siempre en todo paciente que tenga o no tenga síntomas. Averiguar sobre la medicación, porque hay medicaciones que son hepatotóxicas, y siempre es importante el examen físico. Si un paciente tiene ictericia, palpamos el hígado, si tiene más de 12 centímetros, ¿sí? El hígado pensamos en que si tiene una hepatomegalia, es un paciente que está caquético. También averiguar sobre el tema del eritema palmar, ginecomastia, ¿sí? Arañas vasculares, circulación colateral. Control y observación en un paciente con aumento de enzimas, pero que está sintomático, no se identifican factores de riesgo para enfermedad hepática, elevación leve de enzimas si no supera el doble del valor normal, función de síntesis conservada. Todo eso tenemos que ir observando. Y si las enzimas continúan, si no bajan, a pesar de que nosotros dentro de 2, 3 semanas, un mes pedimos un laboratorio y siguen aumentadas las enzimas, debemos a comenzar a estudiar el patrón de las enzimas. Dentro del gol estándar para poder averiguar y estudiar a un paciente con una hepatopatía, la biopsia hepática es el gol estándar, ¿sí? Para estudiar el grado de inflamación y si ese paciente tiene fibrosis en enfermedades crónicas del hígado, si es un paciente con el diagnóstico de cirrosis hepática. Juega un rol importante en la determinación del tratamiento. Muchas veces nosotros vemos a un paciente y no sabemos si tiene o no cirrosis hepática, porque el gol estándar es la biopsia. Y hay otros pacientes que nosotros por el examen físico y los antecedentes nos dice que toma una botella de alcohol por día, todo eso nosotros ya imaginamos que es un paciente con diagnóstico de cirrosis, pero siempre el diagnóstico se hace a través de la biopsia hepática. Esto, para terminar, ¿sí? Es un algoritmo de cómo nosotros también podemos estudiar, ¿sí? A través de patrones, ¿sí? La enfermedad hepática. Si tenemos solamente la bilirrubina aislada, ¿sí? Tenemos que ver si es la bilirrubina indirecta o es la bilirrubina directa. Si tenemos la bilirrubina indirecta, que no es la bilirrubina que no ingresa al hígado, ¿sí? Tenemos que pensar en un paciente que o es un paciente que tiene un diagnóstico de hemólisis, una anemia hemolítica, pensar en fármacos, en otros tipos de enfermedades. Ahora, si pensamos un aumento aislado de la bilirrubina directa, también hay otros tipos de enfermedades. Cuando tenemos la bilirrubina mixta, tanto la directa como la indirecta elevada, más el patrón citolítico, el patrón hepatocelular, la BOT y la GPT, más que aumentada que la fosfatasa alcalina y la gamma GT, ya tenemos que pensar en hepatopatías difusas como virus, tóxicos, autoinmunes, metabólicas y por qué no pensar en un patrón de necrosis y isquemia. Y cuando hay un aumento de la bilirrubina mixta, pero lo que predomina más es el patrón colestásico, o sea, aumento de la FAL, de la gamma GT, de la bilirrubina sobre la OD y la GPT, siempre pensar en un cálculo o en algo que esté obstruyendo. Entonces casi siempre se pide una ecografía. Lo que vemos en la ecografía, si la vía biliar está dilatada, pensamos en una coledocolitiasis, en un CA de páncreas, un ampuloma, ¿sí? Si la vía biliar no está dilatada, ya tenemos que pensar en una enfermedad infiltrativa como ser una neoplasia, hepatitis colestásica, fármacos, etc. Bueno, espero que le haya servido. Dentro del hepatograma es bastante difícil poder diferenciar el patrón colestásico del patrón hepatocelular, pero yo creo que haciendo estos tipos de algoritmos y entender cuáles son los que se sintetizan en el hígado, podemos llegar a pensar y tratar de tener un diagnóstico diferencial. Así que cualquier cosa, cualquier duda, ya saben que nos pueden mandar un mail, un mensajito y vamos a responder sus preguntas. Muchísimas gracias.